Hoy en día todo es mucho más rápido, tenemos la IA, pero tal vez estamos en algunos casos perdiendo conexión. El desafío no es solo subirte a la ola, sino es realmente cómo aporta valor subirte a esa ola para que realmente generes una conexión genuina con tus clientes. En el corporativo chapamos la primera tendencia que venga. Creo que subimos a la ola de cada tendencia tecnológica, pero no terminamos de aprovecharla por completo. La máquina que yo utilizaba no era ni siquiera como máquina de escribir, era una máquina inmensa tipo planilla. Si tú vas con detalles a tus clientes y son sinceros, el 100% te agradece. Entonces yo pienso que eso es lo que no debemos olvidar, es ese detalle. Pero si es todo parametrizado, no tiene futuro. Bienvenidos al segundo episodio de CX con Sabor Peruano, el podcast. Y hoy me acompaña... Luis Rodríguez, César Rodríguez. Uy, ¿son hermanos? ¿No? tal vez. Tal vez. Y Laura Filco. bienvenidos, chicos. Luchito tiene una gran trayectoria en lo que es gestión comercial. Mi querido César es empresario y mi estimada Laurita viene de la gestión de la experiencia del cliente. Tenemos tres grandes profesionales con gran experiencia que nos van a compartir el día de hoy un tema que nos toca a todos. Y ese tema es la tecnología. Uy, chicos, vamos a desempolvar recuerdos. Nos vamos a sentir un poco tíos, creo, el día de hoy. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por acompañarme. ¿Primera vez en un podcast? Sí. Y la verdad es que debo agradecerte, Sonia, porque es una nueva experiencia y yo creo que nos abre las puertas de la tecnología con las comunidades que nos ven. Perfecto. En tu caso, ¿tú creo que sí has Primera participado? vez. No, ¿También? primera vez en un podcast. No te Así es, pero contigo, Sonia, uno se siente muy relajado, muy bien, muy fresco y realmente predispuesto a dar ideas o experiencias, ¿no? Contar las experiencias de cada uno. Así es, compartir nuestras experiencias. Gracias, Cecitar. Y aparte que estamos en las instalaciones de Mayo Materiales. Muchas gracias por la hospitalidad, Cecitar. Laurita, ¿primera vez también? También primera vez. Gracias, Sonia, igual por la invitación. Miren, realmente este es un episodio ganador, chicos, para todas las empresas que quieren auspiciar Si es con Sabor Peruano. Este es talento con gran experiencia y, por supuesto, talento peruano. Así que es nuestra primera vez poniéndonos en un podcast. Para mí también, y miren que como no me invitaban a un podcast, entonces, ¿qué hice? Creé el podcast. ¿Qué les parece? Entonces, lo que no hay, se crea, chicos. Así es. Perfecto, y tengo la primera pregunta. A ver, vamos a ver si nos acordamos de nuestras experiencias. Sí. Chicos, ¿ustedes se acuerdan su primera chamba? ¿Qué herramientas tecnológicas utilizaron para atender a sus clientes? ¿Se acordarán? Así como que hace unos 20 añitos atrás. Luchito. Bueno, sí, yo creo que la primera experiencia laboral es algo que uno recuerda con mucha nostalgia, ¿no? Y en lo particular, yo que vengo del mundo del contact center, que hoy es una industria que va especializándose y migrando hacia un modelo más consultivo, mi primera experiencia en este mundo iba de la mano con lo manual. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho cuando era agente, mi supervisora para poder decirme qué cosas debía hacer o qué cosas tenía que gestionar o cómo capacitarme, venía y utilizaba la tecnología más rústica que existe, un papelito. Venía y colgaba un post-it y me decía en ese post-it, oye, ¿sabes qué? Lee tal comunicado. ¿Sabes qué? Acércate con el supervisor para que te dé este feedback. Entonces, esa es la tecnología base, ¿no? O sea, cómo me comunico, cómo yo hago que la comunicación fluya. Y con el tiempo esa comunicación pues, fue migrando utilizando la tecnología. Se levantaron herramientas tipo NetZen o ahora que utilizamos el Teams, el Meet, ¿no? Que ayudan que realmente la comunicación fluya. Mira, pero me has hecho acordar el tema de los post-its, ¿no? Que todo era post-it. Te he dejado un post-it, yo me acuerdo, ¿no? Ya no era... O mira tu tu cuadernito, WhatsApp, o mira tu tu cuadernito. post-it, tu cuadernito. Claro. Entonces, ¿y en tu caso, Cecitar? Bueno, era el año 95. Yo acababa de terminar la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Piura, en Piura. En esa época solo estaba el campus Piura. Y me ofrecen mi primer trabajo en la Escuela de Dirección, con sede en Piura. Entonces, pues como decía que no, era imposible. Así que la acepté. Y bueno, entré, ¿no? Todavía no estaba el majestuoso edificio que se hizo allá en Piura. Estábamos ubicados en algún ambiente de la universidad
y en eso yo veo unas máquinas raras, ¿no? Y eran Apple. Y yo pues, y claro, yo había estudiado en la universidad pues con la 386, 486, las computadoras pues normales, ¿no? Para mí eso era algo raro, eran pequeñitas. Y alguien me dice, pues mi jefe me dice, tú no te preocupes, que es muy fácil, el lenguaje camionero. Dice, ¿cómo será el lenguaje camionero? O sea, me habían enseñado el Basic, pero no el lenguaje camionero. Entonces, pues prendo la máquina, la abro y todo era pues con iconos, ¿no? Era maravilloso. Y comencé a trabajar ahí, todo era increíble. Yo estaba en otro mundo y cuando conversaba con mis amigos que realmente ni uno trabajaba con estas máquinas, decían, pero ¿dónde se consiguen? No sé. Y luego, como al medio año, llegan las últimas Apple de ese momento, ya eran naves espaciales, ¿no? Pero esas estaban solo asignadas a los catedráticos que vivían ahí, que enseñaban en la maestría. Pero sí, pues mi primera herramienta fue fabulosa, las Macintosh Las Macintosh, wow. del 95. Mira. Increíble, sí, sí, eran tal cual lo ves en la película y todo, sí, Y, idénticas. y que sonaba, ¿no? Porque algo muy clásico que yo recuerdo El era como ruido. tac, tac, tac. Ah, está calentando, ¿no? Apretabas el botón, ¿no? Y Está tac, tac, calentando. tac, pero sonaba, ¿no? ¿Se Sí, pero acuerdan? igual se Claro. prendía rápido, era Ah, fácil, claro, ¿no? Era pero, sí, sí, uy, sí, pero eso sí. es algo como que se ha quedado en la mente. ¿Y en tu casa, Laurita? No, y en mi caso, bueno, las herramientas, ya la computadora todos la usábamos, pero digamos, usábamos un sistema en DOS. Te estoy hablando más o menos alrededor del año 2000 que empiezo mi primera experiencia en una empresa, ¿no? Y en el rubro de atención al cliente, pero era atención de emergencias, en una central de emergencias que atendía compañías de seguro. Entonces ya te imaginas pues que las emergencias realmente eran emergencias, era alguien que estaba con riesgo de vida o enfermo o en una emergencia vehicular. Entonces la herramienta era lenta. Entonces, y eran como páginas que entrabas, color negro, color verde, ¿no? Entonces, ibas avanzando mientras tu cliente, el asegurado, estaba esperando, ¿no? Entonces tenía que ser rápido. Y ahí sí me doy cuenta de algo, si bien es cierto, la tecnología hoy en día nos ayuda un montón, es mucho más rápida, ¿no? En ese momento te das cuenta que tu conexión con la persona era lo importante. O sea, el sistema te servía para el registro, ¿no es cierto? Pero tu conexión con la persona que te estaba esperando era lo más importante. ¿Qué le dices? ¿Cómo lo calmas? Un momento. Y la gestión que haces detrás de esa solicitud, ¿no? Entonces, hoy en día todo es mucho más rápido, tenemos dashboard, tenemos la IA. Hoy en día, de hecho, es más rápido todo, pero en algún caso, fijándonos tanto en el tiempo, tal vez estamos en algunos casos perdiendo conexión, ¿no? Por el tiempo, por la inmediatez. Eso, y me has hecho recordar, Laurita, cuando mi primer trabajo fue en la Municipalidad de Pueblo Libre. Ay, la gente de Pueblo Libre. ¿No? Y tienes toda la razón, porque la principal herramienta éramos nosotros con, en este caso, el ciudadano que iba a pedir informes, porque yo atendía la ventanilla, ¿no? Donde viene Claro. todo el público. Y la máquina que yo utilizaba no era ni siquiera como máquina de escribir, era una máquina inmensa tipo planillas, que yo era la encargada como que al finalizar el día tenía que ver esa planilla, que ya ni me acuerdo qué cosa tenía que salir, pero esa planilla tenía que haber salido todo el papelote, era como un papel Claro. grande, Las ¿no? planchas. Ahí vamos a buscar la referencia para colocarla por acá, pero, Sí, sí. pero eran esas planchas, ¿no? Y tienes toda la razón, creo que esa conexión humana es la que prevalece, y creo que prevalece hasta el día de hoy, Y ¿no? debería prevalecer siempre. Sí, Siempre, tal cual. exacto. ¿Y ustedes notaron en algún momento, que es con toda la experiencia, porque ya son algunas décadas que no se nos nota claramente, ¿no? Pero ¿notaron en qué momento hemos pasado de que sea ese soporte a que hoy día sea como que el ítem principal en los presupuestos, el tema de invertir en tecnología? ¿Sintieron? ¿Por acá se citar? Ahora que hablabas, Laura, yo decía, y yo creo que ha sido el momento en el que todo se guiaba por números, por ratios, y perdimos ese cara a cara, porque yo me imagino lo que puede estar pensando alguien que llama a decir que, o sea, a bloquear la tarjeta porque le robaron,
Y me imagino lo que puede sentir alguien eh, que cuando llame le digan, oiga, ¿pero estás bien? Ujú. Nada más. Exacto, Y así es, es probable que se ponga a llorar. Oiga, así es. tranquilo. Mire, yo lo voy a acompañar hasta que usted se calme. Y mire, mientras tanto, bueno, le han robado seguramente hasta el celular. Sí, bueno, deme algún número, puedo enviarle alguna sugerencia de cómo tiene que hacer. Ujú. Y usted tranquilo. Y nadie apurado, ¿no? Entonces, pues yo, olvídate, no me cambio de ese banco nunca, Nunca, claro, nunca. ¿Cuánto te puede costar? ¿Cuánto te puede mover la aguja en los resultados de ese año? Nada. totalmente. O sea, sí te la va a mover, pero en gente que se mantiene en tu banco, porque esa persona lo va a publicar en redes, o sea, va a Lo ser comparte. un efecto, pero Multiplicador. así muy, 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 muy multiplicador. Y creo que hoy en día es esa Eso. la oportunidad que se tiene, pero que Sí. no se llega a costear. Entonces, Ujú. en las empresas es como que, oye, qué bien atendimos, pero no logras tangibilizarlo económicamente para decir, esto sí me impacta en mi balance, ¿no? Y en tu caso, Laurita, También, claro, o sea, hoy en día, de hecho, tenemos también, hablaba yo de los dashboards, ¿no? Y tienes cantidad de información que hoy puedes manejar, ¿no? Información, pero inmensa. Hoy tenemos pues herramientas de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de Power BI, no sé, todo tipo de herramientas. Em, pero lo importante es cuando nosotros empezamos a revisar esa información, entender al cliente, porque sí, si bien es cierto, verificamos cuáles son nuestros KPIs internos, cuáles son los KPIs financieros, ¿no? Trasladamos de repente a KPIs directos de atención al cliente, tiempo, calidad, ok, pero ¿realmente estamos conociendo con esa información al cliente? ¿Realmente estamos viendo que podemos llegar y hacer esa conexión que tú mencionas, ¿no? Y darle ese valor agregado. Hoy en día, en mi caso particular, yo trabajo directamente con empresas B2B, ¿no? Ya mi rubro, digamos, es CX, pero industrial, B2B, industria, también la construcción, mineras, ¿no? Y las emergencias hoy en día, para mí, son una parada de planta, ¿no? Pérdidas económicas de repente de los clientes que antes, yo trasladándome a la época que tenía emergencias personales, ¿no? Hoy son de empresas. Entonces, esa información que hoy manejamos realmente nos sirve, ¿no? Entonces, trato yo siempre de llevar por ese lado, de conectar con esa persona, empresa, que está teniendo hoy en día una real emergencia, pero ¿no? De empresa y que se traslada luego a lo financiero. Si nosotros, y de hecho las empresas hoy en día están invirtiendo, ¿no? En mayor tecnología, muchas herramientas, no sé si muchas herramientas sea también la solución. Basta que tengas dos, tres, cuatro, que manejes bien y que realmente te dé los resultados que tú necesitas, suficiente, ¿no? Porque hoy en día no solo las herramientas, sino además los adicionales que vienen con la herramienta. así es, y justo me has hecho acordar porque, a ver, yo no recuerdo ningún momento más que cuando apareció ChatGPT, ¿no? Porque de ahí yo creo que vamos tan sumergidos en el día a día, en la operación del día a día, que tal cual, ¿no? En el corporativo chapamos la primera tendencia que venga y nos subimos a la ola y, ay, antes era el Todos queremos. CRM, ¿no? Ay, Claro. el CRM, ¿no? O si no SAP, o si no cualquier otra herramienta, porque por ejemplo SAP tiene, SAP HANA y todas sus versiones tiene de verdad que una gestión para la voz del cliente potente, pero no se utiliza para ello, ¿no? Entonces, creo que subimos a la ola de cada tendencia tecnológica, pero no terminamos de aprovecharla por completo, ¿no? Ujú. Me parece. Y creo que hoy, si no entendemos bien las bases, vamos a seguir como que en esa misma tendencia y la operación es tan fuerte que nos come el día a día. Y en tu caso, Luchito, O sea, ¿has yo creo que sentido? tomando este punto que comentas de la tecnología, el desafío no es solo subirte a la ola, sino es realmente cómo aporta valor subirte a esa ola para que realmente generes una conexión genuina con tus clientes. ¿Cuál es el quiebre? ¿Dónde está el punto de inflexión? Que la tecnología, lastimosamente, se utiliza para mejorar
las eficiencias de los negocios, ¿no? Oye, con esta tecnología puedo reemplazar 4, 5, 10, 20 ejecutivos, tantos analistas de procesos, tantas áreas administrativas, lo cual hasta cierto punto está bien, siempre que esto vaya en pro de mejorar el valor para los clientes. Pero si yo solamente reduzco y me dedico a reducir posiciones por hacer más eficiente la compañía, luego llega un punto en que ese feedback genuino del cliente, esa oportunidad de conectar con él, la desperdicias, ¿no? Y se queda en un tablero, se queda en un dato que queda registrado en el CRM, en el ERP o en algún tipo de registro lógico que no termina dando valor. Y justamente tocando ese punto, Luchito, ¿qué crees que estamos olvidando, ¿no? En esta subida a cada tendencia, eh, ¿crees que estamos olvidando algún básico? ¿Algún Sí, volver a lo básico, el back to basic? ¿Algo estamos olvidando y estamos como que muy abrumados con la IA? yo creo que los hype, como es ahora la IA, definitivamente te nubla, ¿no? O sea, te nubla porque todos quieren tener lo de lo que está de moda, ¿no? Es como cuando sale un celular nuevo, todo el mundo busca tener el celular nuevo porque si no quedas un poquito relegado del contexto donde te muevas, ¿no? Eh, pero cuando vuelves a lo básico y es entender para qué quiero el celular nuevo, es donde tú dices, oye, lo Así necesito es. para bueno, para lo que hoy se necesita, ¿no? Para es tener conectividad, para poder comunicarme con mi familia, para poder estar informado, para poder integrar información que yo realmente requiero movilizar dentro de la gestión que realizo en el día a día. Y más que olvidar, yo creo que no nos olvidamos, ¿sí? O sea, nos dejamos de prestar atención a lo importante. Y una de las cosas importantes cuando uno implementa tecnología es entender para qué la implementas, ¿no? O sea, qué dolor quiero curar. Porque si yo voy a implementar algo por moda, quiero tener IA en mi compañía, me salió en verso, si quiero tener IA en mi compañía, solamente por decir que estoy introduciendo tecnología, Claro. pues tal vez estás desperdiciando dinero, ¿no? Cuando lo primero que tienes que ver es qué dolores tienes en tu compañía que necesitas curar, que necesitas mejorar, y a partir de ahí ver qué tecnología encaja mejor. Porque no necesariamente necesitas Ah, una IA para todo, sino tal vez diferentes elementos de tecnología que se integren mejor a la necesidad de tu posición, de tu proceso, de tu gestión como tal, ¿no? perfecto, Luchito. Y en tu caso, mi querido César, ¿qué crees que estamos olvidando? ¿No? ¿Qué hemos dejado de tomar atención en términos de lo básico con todo el tema de la IA? Mira, yo pienso que ese contacto con el cliente, siempre me voy a inclinar a la venta, como tú siempre me dices, Sí, pero claro. mira, yo tengo una experiencia en distribuidora dinámica, que es los que vendían Hamilton. Y estuve en un periodo increíble, que fue cuando compra la que Strike Hamilton. Pero bueno, estando trabajando ahí en Hamilton, eh, el dueño, me decían, al menos era una leyenda, que el dueño había dado la orden de que siempre se lleve el call book. El call book es un libro, bueno, era un libro, en el cual tú anotabas los datos del cliente básicos, pero los no básicos también. Por ejemplo, en las bodegas, no sé, es un chinito muy cortante, es un chinito que paga puntual, y datos así. Le gusta que le hables, no sé, el Chavo del Ocho. Entonces eran datos que cuando yo los recibí en el callbook, yo decía, "Pues, ¿qué ha notado mi antecesor? Está loco. No sabes cómo te servían para romper el hielo, sacar el pedido, todo eso, pero ahí no acaba la historia. Se llevaba el callbook y además Palm. Yo he tenido Palm en el año 2002, sí, 2002. Y con el lapicito, con todo. Cuando Claro, yo cogí un iPhone, yo decía, este es el Palm, ¿no? Y cuando claro. viene la historia, Qué claro, venía el Palm. buena. Pero tú tenías que llenar el callbook y el Palm. El Palm era para los tecnológicos, sí, Los todo datos. eso, pero te chequeaban cuando tú llegabas con los pedidos que coincidan, Ujú. porque para el fundador era muy importante el callbook y tú tenías tus libritos por día, ¿no? Porque era visita semanal, ¿no? Y claro, luego yo me pongo a pensar, oye, el CRM y las apps, no reflejan al final cosas como estas, la naturalización del cliente.
El cliente es un Ah, ser vivo el cual le encanta que le hables de algunos temas. En mi caso, que es el tema de inmobiliarias y constructoras, hay mucha rotación. Entonces, volvérmelo a encontrar, pero saber detalles como, por ejemplo, de qué le gusta hablar, qué productos son los que más pide, cuál es el horario en que atiende. Todos esos detalles, en nuestro caso, los tenemos ya anotados. Pero es la naturalización, o es llevar ese cara a cara a un Excel, ya. Compra el software que quieras, pero tiene que estar anotado en algún lado. Eso es pero mira, básico. qué importante porque definitivamente hoy en día, sobre todo en el área de experiencia del cliente, postventa, andamos diseñando los arquetipos del cliente, pero perfilar al cliente desde la parte comercial y conectarlo para que esta buena práctica siga en la parte de postventa, servicio al Así cliente, es. creo que sí le hemos perdido, ¿no? Un Ujú. poco, o no sabemos cómo escalarla, sobre todo en sectores masivos, o igual, ¿no? En sectores también B2B. Especializados. Claro. Y algo que dice César es totalmente cierto. Con toda esta tecnología, es verdad que, y los arquetipos que se diseñan, ¿realmente conocemos a ese cliente? ¿Realmente sabemos esa necesidad? Y bueno, me traslado al B2B. Las mineras, por ejemplo, tienen una forma de trabajo totalmente diferente que una industria. Em, Conocer cuáles son esos procesos que tiene, ¿no? Y de hecho, nuestras áreas de ventas son quienes tienen que recoger esa información y no siempre termina trasladándose a la interna. Entonces, cada área, y voy a hablar acá de procesos, cada área comienza a tener sus propios procesos y sus Así es. prioridades terminan siendo las suyas, ¿no? Con sus propios KPIs, que no está mal. El tema es que no termina conversando todo el entorno, ¿no? Todo el engranaje que finalmente, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Lo que tú decías, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos? Si queremos subirnos a la tecnología, a la IA, etcétera. Tener de repente el último CRM, ¿no? Este sí es potente y nos va a conectar con todo 360, ¿no? Todo Y chévere. después nadie llena la celda, nadie llena. Nadie de la celda y tenemos más bien que estar persiguiendo, oye, este dato, la tipificación, etcétera, ¿no? Porque si no, luego Eso no, es que nada tiene sentido. Pero es la información que se recoge el momento que nuestras áreas comerciales tienen con el cliente. No solo las áreas comerciales, porque de hecho otro punto de contacto importante somos nosotros también en experiencia de cliente, en cualquiera de los puntos de contacto que tengamos, ¿no? El despacho, la parte de entrega, delivery, ¿no? ¿Trasladan esa información? No siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que las personas, todas, también conozcan al cliente y trasladen esa información a la interna? Entonces, lo Ujú, que tú es cuentas es, cierto. pero valiosísimo, Sí, Pero sí. valioso. mira cómo el tener claro los conceptos, ¿no? Y yo R con R lo repetiré siempre, es muy importante, más aún ahora que estamos con toda la tecnología y de la inteligencia artificial generativa encima, porque si no tenemos claros los conceptos y no tenemos nuestra propia metodología de trabajo, ¿no? Que viene desde la parte comercial, que muchas veces lo olvidamos, andamos medio divorciados por ahí, pero creo que si no tenemos esta cultura de gestión, porque en el B2B, claramente tú lo conoces bien ahorita, pero es experiencia del cliente es sinónimo de calidad del servicio, ¿no? Entonces, Así es. si no tenemos los conceptos claros, ¿cómo vamos a aprovechar la IA? ¿No? Nosotros somos la base de la ecuación. Entonces, nosotros estamos bien, la IA la vamos a poder utilizar mejor. Claro. Una última pregunta, ¿no? Para llevarnos así. Vamos a hacer una simulación. Vamos a hacer una simulación. Ok. Ok, A ver, nos vamos a trasladar 20 años más adelante, ok. ya, en Bien. el 2046. Vamos a seguir jóvenes como ahora, Por supuesto. claramente. Definitivamente. Eso, Así es. de todas maneras. Y cada uno, de acuerdo a sus sectores, porque son 3 sectores diferentes, van a voltear y van a decir, ¿qué cosas le dirían a sus empresas, a sus sectores, eh, que no han aprovechado de la tecnología? ¿No? Dirían, yo en el podcast de Si es con Sabor Peruano les dije que no se olviden de cuál sería esa red flag, esa advertencia, o si quieren verlo como un consejo que darían cada uno a sus sectores, eh, con el avance de la tecnología que de todas maneras se va a dar y se tiene que seguir dando, eh,
y creo que 20 años más adelante podríamos estar para allá, ¿no? Creo que ya estamos con bastante tecnología implementada hacia ese estilo. Sin embargo, ustedes voltean, ¿y qué le dirías a tu sector, mi querido Luchito? Mira, yo creo que los patrones se van repitiendo en el tiempo, ¿no? Y algo que recientemente escuchaba del CEO de la compañía donde trabajo es acerca de las quejas, ¿no? Del feedback de los clientes. Y el feedback de los clientes es un regalo al final, ¿no? Pensando de aquí a 20 años, cada vez vamos a estar más esquematizados, parametrizados en función de ciertas reglas de negocio, todo ya está recorrido, todo está parametrizado en función de que la IA lea los comportamientos, los arquetipos de clientes. Y en ese momento yo diré, oye, y estamos capturando ese regalo que nos generan los clientes con sus quejas, con su feedback. Hay que ser agradecidos y creo que hay que ser agradecidos también con lo que nos pueden aportar los clientes. Agradecimiento. Uy, aterrizarlo. Bien, buen reto. Muchas gracias, Luchito. Cecita. Como te salió una frase hace un ratito a mí también, ¿eh? Que no se olviden de los detalles, como Muy Oscar de bien. León. Eh, Qué bonita canción. Sí, Claro. yo diría 20 años más allá, no te olvides de los detalles. Y sinceros, porque de pronto, ya ahora detalles con todos los clientes, cumpleaños, todo, pero sí, simplemente un obsequio y ya todo, y luego el KPI, ¿no? Sí, cumplimos con absolutamente todos los clientes. ¿Y el mensaje? No, pues le preguntamos a la IA a ver qué pone ahí. Sí, y no sé, ¿algo más que me puedas decir el cliente? ¿Te agradeció? El 35% me agradeció. Entonces no fue sincero. Porque realmente si tú vas con detalles a tus clientes y son sinceros, el 100% te agradece. Entonces yo pienso que eso es lo que no debemos olvidar, ese detalle, ese hacerle sentir a tu cliente que antes que tu cliente es un ser humano y la verdad que te cae bien, la pasas bien trabajando con él. Pero si es todo parametrizado, no tiene futuro. Yo creo que en 20 años el consejo a alguien que está triste es, mira, no te pusiste a pensar en el detalle, en el detalle que tienes que tener con tus clientes. Mira que has dado un punto tan importante, César, porque hoy en día creo que nos centramos, la IA ayuda definitivamente y hay que utilizarla. Eso indudablemente. Sin embargo, que nuestra calidad humana no se pierda, ¿no? Porque has comentado y me has traído a la mente un episodio en el cual al momento de automatizar, te olvidas de que quizás la historia de cada persona que está recibiendo ese detalle, ¿no? Entonces no es solamente llenar, ya se enviaron todos los regalos o todos los presentes, sino esa persona ha pasado quizás algún duelo últimamente, está realmente personalizado y es todo un reto, porque imagínate que tú tengas 1 millón de clientes, ¿cómo logras conectarlo? Pero hoy en día la red sí nos ayuda porque la gente publica sus dolores y sus alegrías en redes. Entonces sí hay forma como hacerlo. Claramente es un trabajo hacerlo, ¿no? Hay que meterle no solamente cerebro, sino también horas y la tecnología nos puede ayudar a que esas horas se minimicen. Por tu lado, Laurita. Muchas gracias, César. Por mi lado, pensaría, no sé, acá trasladándome 20 años adelante, que hay algo que no se va a perder nunca y no debería perderse nunca, que es poner siempre en el centro a las personas, porque somos personas brindando un servicio o brindando facilidad para la vida de las personas, ¿no? Em, y ese debería ser siempre el objetivo principal, pensar qué es lo que necesitan estas personas, porque cuando todos damos servicio, Así es. todos estamos al servicio de otras personas. Hacerle la vida fácil, ¿no? Hacerle la vida un camino más llevadero. Y cuando tú encuentras en empresas o a alguien que está conectando contigo, realmente conectando contigo, lo sientes. Y sientes cuando es sincero y cuando no lo es y solo te quieren vender, ¿no? O solo Así quieren es. fidelizar y no es así. De nada sirve Correcto. tener un chat muy bonito y no están realmente atendiendo tu problema o se están olvidando de esa parte que realmente necesitabas desde un inicio, ¿no? Creo que no debe perderse ese foco y pensaría lo mismo y me acordaría de este momento, eso es lo que no debemos perder. Perfecto, chicos, muchísimas gracias. ¿Cómo se han sentido? Súper Súper. bien, Y en ¿verdad? casa, por supuesto, con Mayo. Muy bien. Gracias, Y mira, César. tú eres una de Gracias, esas César. personas que
naturaliza a la gente que te rodea, Muchas ¿no? Siempre gracias, estás pendiente de César. los detalles. O sea, creo que es como si hubiéramos sido de alguna manera Ay, contagiados por gracias. tu manera de ser y de trabajar, Sonia, porque eres así, tal cual. Muchas Sí. gracias, Cecitar. Chicos, lo logramos. Gracias. Segundo episodio de Si es con sabor peruano, la comunidad donde conectas, aprendes y compartes. No te lo pierdas. Gracias. Chao. Gracias. Bravo, chicos. Hablar de experiencia al cliente sin escuchar a quienes la hacen posible en el día a día es una tarea incompleta. Por eso en el 2024 nace CIEX, Experiencia al Cliente con Sabor Peruano. Un espacio donde hablamos de CIEX sin hablar de CIEX. Y este 24 de octubre llegamos a nuestra tercera edición, el tercer Congreso Multidisciplinario de Experiencia al Cliente, donde nuestro diferencial es clave. Se reúnen voces expertas con más de 20 años de trayectoria que pocas veces aparecen en redes sociales, pero que transforman organizaciones desde adentro. Tendremos 3 paneles donde la experiencia fluye desde servicio al cliente, postventa y experiencia al cliente, cruzando en un segundo panel con TI, finanzas, comercial, calidad, legal, procesos y contabilidad, hasta llegar con CEOs y dueños de empresas que nos comparten sus aprendizajes, sus caídas y sus victorias sin filtro. Nuestros panelistas se preparan previamente para asegurar que el conocimiento que entregan sea aplicable y con resultados probados. Además, mantenemos el nivel de nuestros speakers de ediciones anteriores, como en el 2025, donde sectores críticos como educación, ciberseguridad y salud fueron nuestros pilares. Si es con Sabor Peruano es una comunidad nueva que crece con fuerza y este es el momento exacto para ser aliados. Soy Sonia Zavala y si este propósito resuena contigo, únete a nuestro hub de experiencia como sponsor aliado y elevemos juntos la calidad de servicio en nuestras industrias.